Abran su Biblia. Primera de Corintios capítulo 15. Gloria al Señor. Bueno, voy a leer aquí una nueva versión. Se titula Traducción en lenguaje actual. Es diferente a la versión del 60, pero el contenido es igual. Por eso no van a encontrar usted allí las mismas frases, pero es un lenguaje claro y más comprensible. Le leo, hermanos, Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Y esta es la buena noticia que anunciamos, que Dios resucitó a Cristo. Entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no pueden volver a vivir? Porque si los muertos no pueden volver a vivir, entonces Cristo tampoco volvió a vivir. Y si Cristo no volvió a vivir, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no vuelven a vivir, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no vuelven a vivir, entonces Cristo tampoco volvió a vivir. Y si Cristo no volvió a vivir, de nada sirve que ustedes crean en Él y sus pecados todavía no han sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente para esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo volvió a vivir. Esto nos enseña que también volverán a vivir los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Cuando cada uno resucitará a su debido tiempo. Cristo primero, después, cuando Él venga, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará todas las autoridades y a los poderes y le entregará el reino a Dios el Padre. Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. El último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Cuando la Biblia dice que Dios puso bajo su dominio, la palabra todo no incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo el gobierno de Cristo. Y cuando todo esté bajo el dominio del Hijo, el Hijo mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. Así Dios estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso todo bajo el dominio de Cristo. Gloria al Señor. Hasta ahí, hermanos, porque el capítulo es muy largo y la noche es corta. Siéntense, por favor, hermanos. Vamos a... Este es un tema, el versículo 27 y 28 es a veces un tanto complicado. Este es uno de los versículos que utiliza la religión tradicional,
la religión romana y el protestantismo trinitario para poner a Cristo debajo de otro Dios. Pero vamos a mirarlo, hermanos, y en estos versículos, sobre todo los 27 y 28, vamos a descubrir cosas donde el mismo trinitario se va a enredar. Amén. Tengo solamente media hora, pero voy a hacer la introducción de la siguiente manera. Ustedes saben que a mí no me gusta gritar, hermanos, porque para que a uno lo entiendan no hay que gritar. Creo que están oyendo bien, ¿cierto, hermanos? Pues no hay que gritar, pero por causa de no gritar la gente se duerme. Pero métale el codo al que esté cabeceándose, hermano. Eso sí, no muy duro, porque se puede descarriar. Hay cosas de las que hace tiempo hemos venido hablando. ¿Y por qué yo insisto en esto, hermanos? Vea, uno de los grandes desafíos que tiene la iglesia nuestra, y lo digo con honor, nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es el desafío del trinitarismo. Y nosotros, yo por lo menos me siento honrado de haber conocido el evangelio que conocí, de haber conocido de la doctrina de la unicidad. Yo no tengo, hermanos, créame, lo digo con honor, no tengo la más mínima duda que nosotros cometemos errores administrativos. Sí, es normal en cualquier organización. Pero les digo sinceramente, hermanos, la iglesia que más cercana, para no ser orgullosos 100%, que está en la verdad, es nuestra iglesia. Se lo digo con honor. Esta es la iglesia más bonita que existe en el planeta Tierra. Y es la iglesia más cercana a la verdad que hay en Colombia. Al comienzo de mi ministerio hace ya muchos años, la iglesia internacional, la que hoy se llama Iglesia Pentecostés, me visitaban donde estaba empezando el ministerio. No tenían ni siquiera licencia local, pero ellos me visitaban con el argumento de que nuestra iglesia era una iglesia rebelde y que ellos eran los pioneros de la iglesia, del evangelio del nombre en Colombia. La iglesia internacional tiene más o menos, no tiene 60 años de existir como organización. Nuestra iglesia ya va a cumplir 80, pero ellos dicen que ellos son la mamá de nosotros. ¿Dónde ha visto usted una mamá que tenga, una hija que tenga me enredé, ¿cómo es la cosa? Ustedes sí me entendieron, ¿cierto? Que yo tenga un hijo mayor que yo. Ahora sí. Ahora sí. Si la iglesia nuestra va a cumplir 80 años, ellos no han cumplido 60. ¿Quién nació primero? Y es una iglesia, yo conozco la historia de ellos, y no ha prosperado. En todas partes es un grupo raquíticos, porque el problema de ellos es que el tema de ellos es la iglesia pentecostal. No tienen sino es que hablar de nosotros. Se parecen a Maduro. El único tema de Maduro es Colombia. Uribe no sabe más de qué hablar el bozudo de Venezuela. Entonces los pentecosteses no tienen otro tema sino denigrar de la iglesia pentecostal. Y van a las iglesias nuestras
a los templos, a hablar cosas de nosotros. Nosotros no tenemos necesidad de hablar mal de nadie, ni tenemos que ir a ningún templo de ninguna iglesia a hablar mal de nadie. Nosotros no necesitamos eso. Tenemos la unción del Espíritu Santo, que es la que nos ayuda para que esta iglesia crezca. Somos la gente más perseguida en Colombia, la iglesia más odiada en Colombia, pero el árbol que más fruto da es a quien más piedras le tiran. No importa. Y a mí me ofrecían, no, sin tener licencia local, ellos me ofrecieron y me dijeron: véngase con nosotros, que de una vez le damos licencia general y le damos una iglesia mayor, más grande. Yo le dije: no, aquí me quedo. Aquí vine y aquí me quedo. Aún muy nuevo en la iglesia y en el ministerio. Varios intentos me hicieron. Después apareció otra iglesia de William Marion Branham. Algunos la han oído por ahí, que reparten literatura gratis, libros, cartillas por cantidades gratis. Y me ofrecían de todo para que me fuera con ellos. Es una iglesia que también habla del nombre, bautizan en el nombre. Pero cuando salieron con el cuento, ellos son los que creen en la doctrina de la culebra. Algunos han oído de eso. Ellos dicen que Eva cometió adulterio con una serpiente. ¿Han oído ustedes esa bobada? Si ellos dicen, es una doctrina fundamental de ellos. Ellos dicen que Eva tuvo relaciones con Adán y que esa misma noche la tuvo con la serpiente. Y que por eso Abel es hijo de Adán y que Caín es hijo de la serpiente. ¿Han oído ustedes esa bobada? Sí, con ese cuento. Imaginen ustedes una serpiente, que porque la Biblia dice que Caín era del maligno, pero no se refiere al maligno en términos físicos. Los demonios no pueden engendrar. Los ángeles no pueden engendrar a nadie. Si los ángeles se reprodujeran, ¿dónde meteríamos tanto demonio en el mundo? Los ángeles, ni buenos ni malos, se pueden procrear. No son seres, no son hombres ni son mujeres. Son totalmente distintos. Hay otro texto que lo interpretan mal en Génesis capítulo 6. Y eso también lo hacen los testigos, cuando dice la Biblia que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y ellos fueron los gigantes. Los de la serpiente, que así lo llaman, y también algunos movimientos dicen que los ángeles caídos se enamoraron de las mujeres en la tierra, y que ellas se casaron con los ángeles, y que ahí fue donde vino la mezcla de raza gigante. Hermano, eso no es así. Los hijos de Dios en Génesis son los descendientes de Seth, y las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. Si usted mira el capítulo 4 de Génesis, escucha hablando los descendientes de Caín. Por ejemplo, Cainán, que fue descendiente de Caín, él fue el primer adúltero, y no solamente eso, sino que fue el primer criminal, desafiando a todo mundo. Los descendientes de Caín y las descendientes son las que en Génesis 6 se llaman las hijas de los hombres. Pero son seres humanos, no son hijos de serpientes, porque las serpientes no pueden engendrar. Y los hijos de Dios en Génesis 6 también
son los descendientes ¿de quién? De Seth. Al final del capítulo 4 de Génesis, dice la Biblia, y los hijos, los descendientes de Seth comenzaron a invocar el nombre del Señor. Mientras que los otros hablaban solamente de adulterio, de crímenes, de violencia, los descendientes de Caín y los descendientes de Seth. Recuerden que Seth vino a reemplazar a Abel. Ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Cuál fue el problema? Que los hijos de Dios, los descendientes de Seth, y las hijas de los hombres, las descendientes de Caín, los hijos de Dios se unieron en matrimonio, se casaban y se daban en casamiento con las hijas de Caín. Desde ahí encontramos la enseñanza de Dios de los matrimonios mixtos con inconversos. Desde ahí está prohibido que los hijos de Dios se unan en matrimonio con las o los incrédulos. Desde ahí. ¿Aló, hermanos? Bueno, ya se me están durmiendo. Desde ahí, desde eso, la mezcla de los hijos de Dios, de los descendientes de Seth, con las hijas de Caín, esa mezcla de matrimonios, como dijo Jesús en Mateo 24, como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, los hijos de Dios se apartaron de Dios y se mezclaron con las hijas de Caín, y eso trajo como consecuencia adulterio, fornicación y violencia. Y la tierra se llenó de violencia y el mundo se llenó de maldad. Por eso fue que vino el diluvio. Si usted, hermano y hermana, está pensando en un grillito inconverso, es mejor que desista, porque usted pagará las consecuencias. Dios lo prohíbe. En el capítulo 24 de Génesis, Dios le suplicó a su siervo y lo mandó a la tierra de sus parientes para que le consiguiera esposa a Isaac. No quiero que mi hijo Isaac se case con las cananeas en cuya tierra habitaban. Y recuerdan la historia. Dios lo mandó a su tierra, a su parentela, y de ahí se trajo una mujer que se llamó Rebeca. ¿Se acuerdan? Bueno, Jacob, Esaú y Jacob es otra historia. Dice la Biblia que Esaú sabía que su papá, en ese caso ya Isaac, sabía que las cananeas no le gustaban a su papá para sus hijos, y como consecuencia de ello fue y tomó 2 mujeres cananeas, como quien dice: mi papá no le gusta que nosotros nos casemos con cananeas, ahora me caso con 2. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Eso fue lo que el pagano Esaú hizo. Como sé que a mi papá no le gustan las cananeas, ahora me traigo 2. Y usted sabe las consecuencias de eso. Mientras tanto, Jacob, con toda su trampa y lo pícaro que era, sin embargo, se fue a su familia, lejos de ahí, y se casó con mujeres de su propia familia. Y nosotros sabemos que nuestra familia hoy es la iglesia. Bueno, sí, ese no es el tema. Simplemente les advierto, hermanos y hermanas, que todo el Antiguo como el Nuevo Testamento, la advertencia de Dios a los creyentes es no unirse en el matrimonio con inconversos. Ahí les dejo. Pero vamos al tema. Estamos hablando de los plurales, pero vuelvo al caso
de William Marion Branham. Me insistieron y yo les dije, no, señores, conocí el evangelio aquí, la doctrina, a pesar de mi poco tiempo en la iglesia, ahí me quedé. Me ofrecían mejores garantías, pero yo dije, no, aquí conocí al Señor y aquí me quedo. Y les digo, todos los días, sin ser orgulloso, hermanos, todos los días estoy seguro de lo que he creído. De lo que he creído. Con fallas administrativas y humanas que tenemos todos, yo le ruego, hermano, no se deje manipular de otras religiones, quédese en la iglesia. Esta iglesia es lo mejor que hay en Colombia, se lo aseguro. Gloria a Dios. Y una encuesta hecha por un grupo de trinitarios interdenominacionales dijeron, eso me pareció en una revista que llama la revista El Pastor, un grupo de creyentes, repito, interdenominacionales. Ellos dijeron que la iglesia más numerosa que tiene la doctrina del nombre, para ellos nosotros somos los Jesús solos, es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Claro, no se sienta orgulloso del nombre de Pentecostal, eso está muy feo. Antes nos llamaban los encostalados. Sí, así nos llamaban antes. Ese no es un título tan bonito. Pentecostal viene del gentilicio pentecostés, porque la iglesia nació en el Pentecostés, se le llama pentecostal, pero ese no es el nombre. No es el nombre lo que hace grande la iglesia, porque hay muchos movimientos en la tierra que tienen el título pentecostal, y algunos son trinitarios, otros son dualistas, pero lo que ha hecho grande esta iglesia no es el título pentecostal, sino el nombre que fue invocado en esta iglesia, el nombre de Jesucristo. Eso es lo que ha hecho grande esta iglesia, hermano. Gloria al Señor. Y siéntase honrado. Hay gente que se va de la iglesia porque en otra parte les ofrecen plataforma. Véngase para acá, hermano, allá en el 20 hay mucha gente y usted no lo tiene en cuenta para nada y andan buscando plataforma porque creen que la plataforma los va a llevar al cielo. Eso no es así, hermano. Lo que a usted lo salva es la doctrina, la obediencia a la doctrina, no la plataforma. A mí no me salva el hecho de ser pastor, ni la plataforma me salva. Si yo me porto mal, con diplomas y con licencias y con cartones, me voy al infierno. Porque esto no es de cartones ni de pergaminos. No, no es así. Manténgase ahí, hermano, no importa que a usted no lo miren para nada. No importa que ni para sacar, ni para una ofrenda lo saque, no importa. Eso no importa. Usted lo miró el más grande del universo. Y lo miró perdido. Lo miró perdido. Y lo sacó de allá. Y lo tiene en la iglesia. Es un honor. No va a creer que no. ¿Y qué me gano yo en la iglesia? Todo. Porque las bendiciones están en la iglesia. Lo que hemos dicho, el llamamiento, la predestinación no es individual. Mire, Jesús dijo estas palabras: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Dice, todo aquel que permanece en mí lleva fruto, porque separados de mí, si usted quiere ser fiel y dar fruto, permanezca en la vid. Usted no, el pámpano es el sarmiento o el gajo que produce el fruto, pero usted, desprendido de la vid, usted se muere. Y la Biblia habla también del buen olivo y
Y dice también que los judíos como ramas naturales fueron desgajados y por eso andan por el mundo sin Dios, sin identidad, sin tierra, porque ellos se desprendieron del árbol. Pero Pablo dice, pero nosotros los gentiles, siendo ramas u olivos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo. Por eso tenemos vida. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Entonces, somos ramas, somos hojas o somos gajos que si nos desprendemos del olivo, de la vid, nos vamos a morir. No importa los videos que usted tenga en la casa, es que yo aquí me veo enlace todas las noches, tengo 50,000 videos, tengo CDs y aquí escucho más que en la iglesia y yo no tengo necesidad de ir a esa iglesia. No, sí tiene necesidad. La Biblia lo presenta como una necesidad. Entonces, somos gajos de un árbol y el gajo se alimenta de la savia del árbol y somos miembros de un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo tiene una cabeza que se llama Cristo. Si usted se desprende del cuerpo, usted se muere. Cualquier miembro, por pequeño que sea, que a usted se lo amputen de su cuerpo, se muere. Pero si cualquier miembro que permanezca unido a su cuerpo, tiene la vida del cuerpo. Hermanos, no menosprecien la iglesia. Esto es lo más lindo que Jesús tiene en la tierra, hermano. Dios no se interesa en más nada. Humanamente, moralmente, Dios tiene obligación con todas sus criaturas. Y por eso a todas las criaturas les da comida, les da vestido, les da techo, les da sol, les da lluvia, les da oxígeno, les da salud, porque moralmente Dios tiene una obligación con ellas. Mas no tiene obligación con ellas espiritualmente. Dios no tiene necesidad de estar trabajando con sus criaturas, está tras ellos, porque todo está programado, destinado y está fríamente calculado. Todas las cosas funcionan para beneficio del hombre, está programado. De lo que Dios se ocupa, minuto a minuto, paso a paso, es de la iglesia, de la preparación de la iglesia, del estado espiritual de la iglesia. De eso sí se ocupa el Señor paso a paso, minuto a minuto. No de su comida ni del oxígeno, porque eso está programado, pero Dios sí se preocupa de su estado espiritual, hermano. Gloria a Dios, porque Dios quiere verlo a usted rico espiritualmente, fortalecido espiritualmente. Y hemos dicho, Dios no quiere una iglesia raquítica, flaca, desnutrida. Dios quiere una iglesia robusta, fuerte, con poder frente a las dificultades y a las tentaciones. Dios no quiere una iglesia enana. Dios quiere una iglesia a la altura de Cristo y por eso trabaja con la iglesia todos los días. Gloria a Dios, que usted no lo crea, pero así es, hermano. La preocupación de Cristo hoy, las 24 horas del día, es la iglesia. Por eso estamos aquí. Entonces, la lucha de la iglesia, se me fue el tiempo en la introducción, la lucha de Dios con la iglesia es su doctrina. Pablo dice a Timoteo en el capítulo 3, verso 14 de Timoteo, 3:14, Timoteo, dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo, dice la versión, columna y baluarte de la verdad.
en esta versión dice columna y apoyo de la verdad. La iglesia es columna y apoyo de la verdad. Nadie conocerá la verdad sino a través de la iglesia. No habrá un avivamiento en Colombia ni en la tierra sino a través de la iglesia. Puede que el planeta Tierra está llena de ángeles, pero Dios no ha usado a los ángeles para predicar el evangelio ni para traer un avivamiento. Siempre se hará a través de la iglesia. Es el honor que Dios nos concede de ser miembros de la iglesia. Gloria a Dios. Yo no me glorío de lo que soy individualmente, sino de lo que soy en la iglesia. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy una piedrita en el edificio de Dios, donde Él es el arquitecto y constructor. Gloria a Dios. Entonces, a Dios como a nadie le interesa, hermano y hermana, que usted lo conozca. Una de las cosas, una de tantas, que Dios desea es que la iglesia lo conozca. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Gloria al Señor. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por toda clase de doctrinas de un lado para otro, sino que nos perfeccionemos en amor, crezcamos en Cristo, en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad, en quien todo el cuerpo, nutriéndose, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dios quiere, iglesia, que lo conozcamos como Él es, no como una Trinidad, sino como Él es. Dios nunca ha hablado ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento con otras deidades. Y aprovecho estos minuticos para recordarles algunos textos donde se hablan de la pluralidad de Dios. No es que Dios es un Dios plural, sino algunos textos que malintencionadamente algunos han interpretado para hacerle creer a usted que Dios en la eternidad estaba acompañado por una familia de dioses. Hemos dicho aquí muchas veces que Dios ha estado solo siempre, que con Él no hay dioses, que con Él no hay divinidades. Y voy a citarles 3 textos aquí en estos 45 minutos que me quedan. Por ahí sentí que alguien empujó. Sí, algún día les hablo en serio, hermanos. Cuando Dios dice, vea, ¿sabe por qué me gusta esta Biblia, hermanos? Porque esta Biblia tiene unos pensamientos y unos textos tan bonitos que en la versión del 60 a veces nos enredan, pero esta nos aclara mucho. Porque el problema que tenemos, hermanos, es las diversas traducciones que existen y que lamentablemente las traducciones de nuestras Biblias son tomadas de las sociedades bíblicas, donde todos los traductores de la Biblia son trinitarios. Y si usted voltea para el otro lado de las Biblias católicas, los traductores son católicos, porque a nosotros los pentecostales unicistas, no las sociedades bíblicas internacionales, no nos permiten entrar para tomar parte de la traducción de las Escrituras. Con todo eso, Dios sigue siendo uno y uno su nombre. Las traducciones algunas veces han sacado cosas para
apoyar la Trinidad que posteriormente los mismos traductores han tenido que corregir. Aquí a vuelo de pájaro, por ejemplo, la traducción del 60, espero que no lo tome a mal, hermano. Usted es gente madura y esto no lo va a afectar para nada. Estos son gente que ya han trasegado mucho el camino y saben que Dios es uno y uno su nombre. La última traducción del 60, primera de Juan capítulo 5 verso 7, dice ellos, en la traducción del 60 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Espíritu, el Verbo, el Padre, el Espíritu, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Eso claramente para ellos hace alusión directa a la Trinidad: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y el 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ellos tuvieron que corregir. En el pie de página dice la Biblia de Scofield, dice: este texto fue corregido porque en los manuscritos antiguos no aparece. O sea que ellos lo metieron ahí. Esta semana leía yo un libro. Estoy leyendo un libro y ellos dicen, tratando pues de asegurar la Trinidad, y citan la historia. Dicen ellos, el teólogo trinitario dice: la Trinidad no aparece en los Hechos de los Apóstoles, dicen ellos, ni en los 3 primeros siglos de la iglesia. Hablan de 3 concilios: concilios de Nicea, que estuvo bajo el control de Constantino, y otros 2 posterior. Dice, estos 3 concilios ratificaron, dicen ellos, la doctrina de la Trinidad, lo que indica, según ellos, es que 325 años atrás las Escrituras nunca mencionan la palabra Trinidad. Ellos dan a entender con ello que se hizo dogma la Trinidad a comienzos del siglo IV. Quieren entender que el dogma de la Trinidad no es un dogma bíblico, sino inventado por la Iglesia Católica y continuado por los protestantes evangélicos algunos. Por eso yo le doy gracias a Dios, hermano. Me siento honrado de ser de la iglesia y de tener la doctrina que tenemos. Cada que yo leo libros de ellos mismos, me convenzo de estar más seguro de lo que he creído. Entonces, el segundo plural, ya hablamos estos días de Génesis 1:26, que es una profecía que indica que al final de los tiempos de la iglesia llegará a ser a la semejanza de Cristo. Es una profecía. Bueno, el segundo plural, cuando dice Dios en Génesis capítulo 3, luego, verso 21, luego visitó Dios al hombre y a su esposa, luego los vistió. Qué mal leído, ¿no? Los vistió, yo leí es que visitó. Es que a esta hora, hermano. Luego los vistió al hombre y a su esposa con ropas de pieles y dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios, no ellos. Mire usted que los contextos confirman la unicidad. Si se apoyara esto para decir que hay una pluralidad, entonces estaría diciendo, luego ellos los expulsaron. No, dice, y luego Dios los expulsó
del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde habían sido formados. Y anote después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso querubines a la entrada del huerto, y también se puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Primero, cuando la Biblia habla de juicios, de los juicios de Dios, fueron los ángeles los ejecutores de los juicios de Dios. Le recuerdo que Dios tiene 4 jerarquías de ángeles. Primero están los querubines, los serafines, los arcángeles y los ángeles. Los querubines en la Biblia son considerados como los guardianes y protectores del trono de Dios. Recuerden que Lucero, hijo de la mañana, llamado también posteriormente Satanás, era un querubín. Dios le dijo a Satanás cuando cayó, le dice: querubín grande y protector, tú querubín grande y protector, yo te puse sobre el monte de Dios. Los querubines eran eso, protectores y guardianes del trono de Dios. Los segundos, serafines. Los serafines son los directores de los coros celestiales. Ellos son los que manejan la alabanza en el cielo. A Dios se canta y se alaba eternamente y para siempre en el cielo. Esas 4 jerarquías tienen diferentes funciones. Por eso usted en el cielo, usted no va a estar cantando siempre, ni va a estar de rodillas siempre, ni va a estar haciendo palmas siempre. En el cielo habrán jerarquías y va a haber mucho trabajo, muchas cosas distintas a las que tenemos aquí, porque hay gente que dice: no, en el cielo vamos a estar cantando día y noche. No, en el cielo no hay ni día ni hay noche. La eternidad no es ni día ni noche. Pero Dios tendrá también allí sus coros que los tomará también de la iglesia. Otros vamos a tener en la Nueva Jerusalén otras funciones. Así que si usted no sabe cantar ahora, no se preocupe, que en el cielo no solamente vamos a cantar, habrán otros oficios. El segundo grupo son serafines, que son los directores de los coros celestiales en el cielo. Lo tercero son los arcángeles. Los arcángeles normalmente son los mensajeros de los que Dios utiliza para traer mensajes a la tierra. En el Antiguo Testamento se ve muchas veces eso. Muchas veces vemos a Abraham, Isaac, Jacob rodeado de ángeles, Moisés, Josué, Gedeón, Sansón, etcétera, Isaías y otros, Daniel en el foso de los leones. Esos son los, ¿cómo llaman esos? Arcángeles. Son los encargados de traer de parte de Dios un mensaje a los hombres. Y los ángeles son los soldados rasos, los que ejecutan los juicios de Dios sobre la tierra. Aquí en Génesis 3 está hablando de un juicio, el juicio de la expulsión del hombre, y Dios, por eso al final del capítulo dice que Dios utilizó allí seres angelicales, querubines, que eran los protectores que impedían el ingreso. Es decir, que Dios
en la creación no habla con ninguna otra divinidad porque no hay otra divinidad. Él es solo en la creación. Pero en el universo hay otras criaturas. Querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Porque el contexto dice y Dios, y luego Dios los expulsó. Pero allí tenía el Señor la compañía de los ángeles, quienes de una vez se encargaron de cerrar las fronteras. No hablo de Maduro, hablo de los querubines. Entonces ahí hay un plural con quienes Dios trataba de encargarles esa misión. Posteriormente hablaremos de más porque yo quiero que ustedes no se cansen porque son las 8:05. Hablaremos de la Torre de Babel. Quiero que posteriormente le demos un vistazo al texto que leemos. ¿Por qué aparece Jesucristo allí como que algún día va a entregar su trono, su reino? Y le doy una pista. Ese texto, si se interpreta como lo interpretan los trinos, entonces, ¿cómo dice el trino que Jesús es hijo eterno? Si su reino va a tener fin como hijo, ¿cómo entonces la doctrina del trinitarismo dice que Jesús es hijo eterno? Nos veremos en la próxima, hermanos. Aquí mismo, a esta misma hora, por este mismo canal. Que Dios les bendiga, hermano. Espero que retengan algo para la gloria del Señor. Démosle gracias.